Ah, aquí está el pibe. Bien emocionado porque era su primer día de chamba. Todo iba bien luego de ver la introducción que le dijo su jefe. Vamos, él mantenía buen sueldo y hasta unos días de descanso le daban. Pero lo que él no sabía era que ese video era bien antiguo y el cuerpo humano en el que se encontraba estaba en malas condiciones. Pero espera, ¿cómo que cuerpo humano? Sí, este anime es muy fumado. Pues resulta que este compita es un glóbulo rojo. Y como el cuerpo en el que habitaba ya casi se iba con Diosito, tanto nuestro prota como esta waifu de blanco, bien hermosa por cierto, se encargarán de trabajar como locos para poder sobrevivir de los virus y todas las cosas que están por venir dentro de ese cuerpo con mala salud. Bueno, la historia comienza presentándonos un montón de pibes vestidos de rojo. Estos son eritrocitos, los encargados de transportar el oxígeno por todo el cuerpo mediante las venas. Entre ellos estaba nuestro prota, llamado AA2153. Vamos, tiene el nombre de un androide malvado, pero es buena persona, así que tranquilos. Este man estaba ahí emocionado, anotando toda la introducción que le estaba dando el jefe del cuerpo humano, y también de la chamba que tiene que hacer. Entre ellos también estaban unas waifus de blanco, bien candentes, que se encargan de eliminar las sustancias extrañas del cuerpo. También unos pibes de negro, súper mamadísimos, que tenían el trabajo de eliminar las células infectadas por algún virus. Y bueno, luego están los pibes de limpieza, que se encargan de recoger todo el desastre que dejan ellos, y también usan el mismo camino. Y por último, unas enanas, que son conocidas como las plaquetas. Ellas se encargan de reparar las venas que se dañan, y también de cerrar las heridas cuando el cuerpo sufre una cortada o algo por el estilo. Y bueno, tras esto les dice que a pesar de que los órganos trabajan en diferentes partes del cuerpo, todos son compitas y deben trabajar juntos por el bien del cuerpo. Ahí al salir de la reunión, todos los novatos llegan con los superiores que les iban a enseñar a chambear. Ahí vemos que el líder de ellos estaba bien amargado, pero bueno, tenía sus razones, así que los manda a agarrar las cajas de oxígeno y les dice que su trabajo siempre será eso, y tenían que recorrer todo el pinche cuerpo día a día. Bueno, con esto dicho, los pibes salen corriendo a repartir varias cajas de oxígeno al estómago y otras partes del cuerpo. Ahí de un momento a otro se separan y el prota queda solo. Ahí se encuentra con unas plaquetas que estaban muy apresuradas, y fue donde comenzó a pensar que todo lo que le dijeron en el video era en el país de las maravillas, no en este mundo. Y siguiente, el que se lo termina de aclarar es el viejo que trabaja en el estómago, pues cuando el prota llega, lo regaña por llegar tarde. Él se disculpa porque, bueno, era un novato, pero le dice que ya no puede tomarse el tiempo para descansar, pues se la pasan trabajando muy duro para mejorar las condiciones del cuerpo. Pero lo único que hace el pinche cuerpo es empeorar debido al cansancio, trasnocho, comer chatarras en exceso y bebidas de dudosa procedencia. Y vamos, si se sienten identificados con esta parte, es culpa del anime, no mía. Bueno, más tarde vemos que el prota sigue haciendo sus entregas y se encuentra con un viejo bien amable, que le cuenta que el trabajo no siempre fue así, pero todo cambió cuando la Nación del Fuego atacó. Y espera, ¿qué? Nada, es broma. Solo que el dueño del cuerpo comenzó a tener malos hábitos, y gracias a eso muchas células petaron por su culpa, y por eso debían trabajar el doble para que el cuerpo siguiera funcionando al menos. Y bueno, ahí cuando ambos van llegando a los pulmones, vemos como varios rojitos, incluyendo el jefe, mueren asfixiados por culpa de un humo de dudosa procedencia. Y sí, creo que ya saben la causa de ese humo, ¿no? Y bueno, como si fuera poco, justo en ese momento son atacados por unos monstruos bien feos, que vendrían siendo las bacterias. Pero cuando estaban a punto de ser fileteados, llega una waifu de blanco de forma épica y se los carga con una katana. Esta es la leucocito bien ricolina llamada U1196. Y bueno, al ver todo este desmadre en su primer día de chamba, el prota ya se quiere rendir, pero el viejo le dice que si detiene las entregas de oxígeno, bueno, todos iban a morir, así que debía dejar de comportarse como una niñita y cumplir con su deber. Donde hablando de eso, vemos como el viejo se sacrifica para terminar de llevar el oxígeno a través del humo. Y no, el calvito me caía bien, pero bueno, continuemos. Ahí el prota se queda con la blanquita y van a los pulmones, donde descubren que todo fue causado por la persona que comenzó a consumir el vicio de nuevo, después de 10 años. Y bueno, en medio de la conversación, le hacen un llamado a los rojitos para que recojan el oxígeno y continúen con su chamba. Y bueno, más tarde, el prota mientras hace sus entregas, se encuentra con una waifu que limpia, llamada Macrófaga, la cual estaba tan cansada que casi le rebana el cuello al prota cuando apenas hace un ruido porque pensaba que era una bacteria. Y siguiente, así de cansados estaban todos que ya ni podían con su alma. Bueno, luego de esto, el men transporta oxígeno a la mucosa bucal, la cual estaba muy pero muy sucia y olvidada, e incluso no recibe oxígeno desde hace mucho tiempo. Así que cuando el prota llegó, encontró todo vuelto ñoña. Los pibes estaban quemándose gracias a las famosas úlceras bucales. Ya saben, las cosas blancas bien feas que salen en la boca y que arden cuando te cepillas los dientes. Bueno, lo cierto es que en eso aparece la bacteria que dejó todo eso en llamas, y justo cuando estaba por acabar con el prota, es salvado por segunda vez por la misma blanquita ricolina y otras waifus que trabajaban con ella. Entre todas le dan una paliza y lo devoran para absorber su energía. Sí, estas waifus no se andan con mamadas. La cosa es que tras esto vemos como las blanquitas comienzan a chancear
mostrarle al prota, pero el men ya tenía sus 4 ojos puestos en la tremenda pechonalidad de la waifu, que lo había salvado. Aunque bueno, ella por el momento se hace la difícil, pero algo me dice que más adelante algo bien ricolino entre esos dos pasará. Y bueno, antes de que ese cuerpo se vaya a la chingada. Ahora más tarde los rojitos continúan con sus entregas, cuando de la nada reciben una buena dosis de alcohol, pues el dueño del cuerpo estaba ahí jalándose unas cuantas birras para relajarse, pero lo que él no sabía era que eso no era nada sano para los rojitos. Debido a esto, un viejito que estaba trabajando con ellos los lleva a una parte del hígado para desintoxicarlos. Y bueno, este lugar se ve como un sábado por la noche cuando paga la quincena. Sí, todo es una pachanga nocturna y buena vibra. Y bueno, cuando llegan al local donde están las cariñosas, los novatos se quedan flipando, ya que estas lolis, además de ser damas de compañía, tienen el trabajo de desintoxicar a los rojitos con una bebida milagrosa. O sea, en pocas palabras, estaban haciendo lo mismo del dueño del cuerpo, solo que de forma sana. Pero como siempre, una mala copa no puede faltar. Y en este caso, era el prota, que justo cuando todos lo estaban pasando bien, comenzó a cabrearse porque vio a todos relajados, cuando su amigo había muerto hace poco, y encima comenzó a criticar el trabajo de las waifus. Y bueno, en eso, el viejo lo lleva a un lugar aparte, y le muestra cómo las waifus también ponen en peligro sus vidas, ya que ellas ingieren las toxinas de ellos para que puedan continuar con su trabajo. Y bueno, ahí el tonto del prota comprende que lo arruinó todo, pensando eso. Y bueno, cada quien tiene su trabajo, así que termina disculpándose con las waifus. Ahora cuando llega la hora de partir, se dan cuenta que el viejo se emocionó tanto con las cariñosas que le terminó dando un patatús y se fue con San Pedro, para luego ser comido por la waifu más buenarda de este anime, la cual se encarga de ingerir a los rojitos caídos para consumir su energía. Y bueno, al salir del local, vemos que una de las chicas como que le gustó al prota, pero justo en ese momento llega la blanquita para reclamar a su hombre y decirle que no se relaje demasiado. Sí, mi mujer me gobierna y eso me gusta. Ok, no. Bueno, en un cambio de escena, vemos que los pibes que estaban monitoreando el estado del cuerpo están preocupados porque las condiciones son cada vez peores. Encima la cosa se pone más 18, ya que el pibe iba a entrar en estado de excitación. Siguiente, el compa iba a hacer el sin respeto. Y bueno, mientras todos están echándole ganas trabajando, les avisan que el cuerpo había entrado en ese estado, así que le ordenan a todos los rojitos que dejen de hacer lo que estaban haciendo para ir a donde está el ganso y ayudar a levantar el titán colosal. Pero bueno, en el camino aparecen unos tipejos que quieren molestar a los novatos, y entre ellos estaba el prota, aunque bueno, por suerte, la blanquita siempre llegaba al rescate y fileteó a unas bacterias que uno de ellos tenía detrás, pero al mismo tiempo lo hizo para advertirle que dejara en paz a su crush. De lo contrario, bueno, la iban a pasar muy mal. Y bueno, tras esto, el men se va con ella haciendo las bolas del dragón, y vemos que es un lugar muy tranquilo, ya que ahí preparan a los chiquitines para que salgan después del sin respeto. Y bueno, todos ellos tenían la esperanza de crear un bebé, pero lo que ellos no sabían era que seguro iban a terminar en lugares que mejor no diré. Pero bueno, lo cierto es que para que ellos puedan lograr eso, los rojitos tienen que echarle ganas ahí trabajando para que el compadre se levante y pueda salir. Así que comienzan a chambear, pero como el cuerpo del pibe tiene demasiados problemas, sufre de difusión en la flauta, y gracias a eso las paredes se comienzan a cerrar y muchos de ellos terminan lastimados. Pero como el prota no se quiere rendir y el dueño del cuerpo se tomó una pastilla de dudosa procedencia, pues bueno, se puso modo ultra instinto, logrando hacerlo funcionar y que los chiquitines lograran salir. Ahí vemos que todos estaban felices, en especial el prota, que creía que todo era hermoso como en un cuento de hadas. Pero en eso se acerca el líder y les dice que no quiere que ellos cumplan su función, pues no siempre que los chiquitines salían eran para crear bebés, o sea que el dueño del cuerpo posiblemente estaba con una cariñosa. Y bueno, al escuchar esto, el prota se pone triste porque sabe que los chiquitines ya pueden estar con Diosito. Y para empeorar la situación, llega la blanquita ricolina con una compañera lastimada, la cual fue herida por una bacteria que entró al cuerpo después del sin respeto, llamada genococos. Y bueno, tras esto vemos una de las blanquitas que es aniquilada por la bacteria y que estaba súper rota. Aquí nos explican que ellas causan enfermedades en los aparatos reproductores, y por eso las waifus de blanco hacían lo que podían para detenerlos, donde al mismo tiempo le dicen a los rojitos que vayan a un lugar seguro, pues si se encuentran con uno de ellos no iban a tener oportunidad. Y bueno, luego de esto el prota sigue trabajando, y cuando pasa por un callejón ve unas niñas llorando, ya que tenían miedo porque las bacterias que habían entrado se multiplicaban muy rápido. Pero el prota intenta tranquilizarlas y les dice que las waifus de blanco estaban peleando contra ellas para que todo regresara a la normalidad. Y bueno, por otra parte, vemos como las waifus estaban dando matrazos contra ellos, pero lamentablemente eran más fuertes y se las estaban cargando, así que la prota le dice que se retiren para idear un plan y poder acabar con ellos. Por otro lado, vemos que los rojitos tienen miedo mientras entregan el oxígeno, ya que se pueden encontrar con uno de ellos. Y bueno, justo en ese momento estaban pasando las blanquitas bien madreadas. Ahí el rubio amigo del prota les dice que acaben con ellos pronto, para que así puedan transportar el oxígeno de forma segura. Pero las waifus estaban bien madreadas, así que eso iba a estar un poco complicado si no tenían ayuda. Así pues, más
más tarde, se reúnen con la capitana y esta les dice cómo el pibe de Ataque a los Titanes, que entregan su corazón y mueren en combate de ser necesario. Y bueno, al mismo tiempo, el prota y el rubio son enviados a repartir oxígeno a la zona por donde estaban las bacterias. Y a pesar de que casi se hacen en los pantalones del susto, el jefe les dice que los novatos son los que tienen que hacer los pedidos más peligrosos, así que F por ellos. Y bueno, por otra parte, la capitana de las blanquitas, en vez de motivar a las demás waifus, les dice que prácticamente no podrán ganar, ya que ellos se multiplican y la única manera de eliminarlos era con medicinas. Pero como la prota se dio cuenta que las estaba asustando, tuvo que intervenir y la capitana se dio cuenta de lo que estaba haciendo, así que les dice que su trabajo era eliminar a esos pibes, y eso era lo único que tenían que hacer. Ahora bien, más tarde, las waifus se encuentran con las bacterias y comienza el desmadre. Pero bueno, mientras tanto, el prota y el rubio se encuentran con un montón de ellas bien madreadas, y una de las waifus que limpia le dice que se preparen, ya que más adelante la cosa se iba a poner fea. Y bueno, regresando a la pelea, vemos que las blanquitas, por más que intentaban hacerles daño, a las bacterias se regeneran muy rápido y tenían una armadura súper rota. Gracias a esto comenzaron a tomar el control de la pelea y encima buscaron de deflorarlas. Pero justo en ese momento, el prota llega y les da un discurso motivador a las waifus, pues en realidad era lo único que podía hacer, ya que él no sabía pelear. Así que bueno, al menos con eso, logró ganar tiempo para que el dueño del cuerpo se tomara un antibiótico y gracias a eso las bacterias se debilitaran. Así pues, las waifus se liberan y comienzan a vencerlos a todos, donde ya en un cambio de escena, vemos como la jefa de todas las blanquitas ricolinas la felicita por haber acabado con las bacterias, pero al mismo tiempo están tristes porque perdieron a muchas compañeras en la pelea. Entre ellas estaba la capitana del parche en el ojo. Y bueno, por otra parte, vemos que un man estaba bien cabreado por lo sucedido y le dice a la secretaria que las blanquitas son muy débiles y era hora de traer a los mamadísimos. Y bueno, estos pibes eran prácticamente asesinos profesionales que exterminan células de cáncer o cualquier célula infectada por un virus. Es por esto que el jefe pensaba que eran los más fuertes de todos y comenzó a explotarlos como nunca. Por otra parte, el prota hizo una entrega de oxígeno a una señora que lo estaba fastidiando desde hace tiempo, pero el sensei le dijo que no podían entregar el oxígeno en esa parte del cuerpo porque no era de suma importancia. Pero bueno, el pibe, como era pana, fue para ayudar a la doña. Y bueno, tras esto, se va a entregar a la parte donde están las células del pelo. Ahí conocen a unos pibes que se visten bien chistosos y que le explican cómo hacen su chamba. Ya más tarde el men, mientras hace las entregas, se encuentra con su crush, entrenando para recuperarse de las heridas y para ponerse más buenarda. Pero ahí el men se le queda mirando, donde la waifu se pone incómoda y bueno, toma un descanso. Ahí tiene un momento bien lindo, ya que ella le dice que sus palabras la motivaron al día de la pelea y que quiere recuperarse pronto para regresar al trabajo. Pero justo en eso, la conversación se ve interrumpida cuando llegan los pibes mamadísimos y le dicen que por culpa de ellas, ahora ellos deben trabajar más. Y bueno, esto en parte era culpa del tonto que comenzó a mandarlos a ellos a solucionar todos los problemas, los cuales estaban aumentando, ya que el dueño del cuerpo se estaba estresando demasiado, ocasionando problemas entre ellos mismos. Así que bueno, el men manda a las células T a las raíces del cuero cabelludo, porque al parecer hay una célula cancerígena, pero en realidad no había nada, solamente fueron a madrear a todos los pibes que trabajan en esa parte del cuerpo, porque estaban como locos, y lo único que se repetían a sí mismos era que debían eliminar a las bacterias. Gracias a esto el cuero cabelludo comenzó a caerse, y todo se volvió un desvergue. Ahí el prota intentó detenerlos, y justo en ese momento fueron salvados por la campana. Y es que sí, gente, el dueño del cuerpo se tomó unas pastillas para el estrés, y sometieron a los mamadísimos y al men que los estaba controlando para que dejen de comportarse como unos idiotas. Así que al fin pueden descansar. Y por otra parte, vemos que la blanquita ya se había recuperado para regresar al trabajo. Aunque bueno, al mismo tiempo ocurre otro problema en el cuerpo, y es que la orina del men comienza a llenarse de sangre. Este pibe está más salado que el pato Lucas. Y bueno, gracias a eso, vemos que el prota, mientras está haciendo un pedido, se encuentra un líquido verde que estaba apareciendo por todos lados. Ellos lo que hacen es reírse y van al riñón para limpiarse. Aquí nos explican que esta parte del cuerpo tiene la función de limpiar la sangre. Y bueno, en este caso, las que se encargan de bañar a los pibes eran unas lolis bien lindas, y el lugar parecía unas aguas termales o algo así. Pero bueno, eso no es todo, porque resulta que con el agua con el que los pibes se bañan, se convierte en orina. Pero todo eso le vale madres al tipo con barba, que le estaba buscando problemas al prota la otra vez. Y justo en ese momento, también lo hizo, donde por suerte dejó el fastidio y se fue sin causar desmadre. Ahí la waifu continuó con el trabajo y le dijo al prota que tuviera mucho cuidado cuando fuera a la zona de la uretra. Más tarde vemos que el men estaba justo por esa parte, cuando de la nada aparece una gran piedra rompiendo las paredes, la cual era un cálculo renal. Y bueno, dicha piedra se crea en el riñón y causa un gran desmadre abriendo las paredes líquidas, dejando caer a los rojitos justo en la parte por donde pasa la orina. Es por esto que se colocaba roja. Ahí el prota intenta ayudar a sus compitas quitando la piedra, pero justo en ese momento aparece un robot que lanza un rayo y la rompe en pedazos. Esto era gracias a una operación que estaba teniendo el man justo en ese momento. Y bueno, tras esto, el men se reencuentra con su crush
Ash y se emociona, pero no había tiempo para eso, ya que entraron unas bacterias por la uretra y todos se ponen en alerta roja. Ahí vemos que las bacterias se reúnen en un riñón, pero las blanquitas comienzan a caerse a madrazos contra ellos, donde en medio del salseo muchas de ellas caen y se van con el de arriba. Y a pesar de que ellas pierdan la pelea, el cuerpo podía seguir trabajando con un solo riñón, pero las waifus que vivían ahí también iban a morir, y eso era justo lo que querían evitar. Entonces vemos que el prota y el rubio van al segundo riñón para salvar a las waifus, pero la vieja amargada que les estaba mandando a trabajar a cada momento no las quiere dejar ir. Y bueno, justo en eso aparece una bacteria bien gigante que estuvo a punto de filetear a su nieta, pero la vieja se sacrificó para salvarla. Y bueno, tras esto vemos cómo llega la blanquita Ricolina a salvar a todos como siempre. Ella se carga la bacteria con su katana, pero lamentablemente no puede salvar a la vieja. Y bueno, por suerte, el dueño del cuerpo justo en ese momento se tomó una medicina que termina de eliminar a todas las bacterias que estaban por la zona. Ahora bien, al otro día, vemos que los chicos están repartiendo oxígeno a las células menos importantes, donde ahí de mala suerte, una de las bombonas viene dañada, explotando y convirtiendo al pobre men en un anciano. Debido a esto, el rubio se sentía mal por haberle hecho eso a alguien, aunque bueno, no era culpa suya, pero así no pensaban los demás, ya que comenzaron a fastidiarlo por lo que había hecho. Pero en eso llega el prota para defenderlo y decirles que no fue culpa suya, todo era por culpa del dueño del cuerpo. Así que ahí más tarde los rojitos se reúnen para darle un premio al mejor trabajador del mes, el cual se lo gana el prota. Ahí su profesor y varios compañeros lo felicitan, pero al ver eso, el rubio se siente aún peor, porque no ha hecho nada desde que comenzó a trabajar. Lo único es que se la pasó yendo y encima seguía culpándose por haber hecho una entrega mal. Pero bueno, al salir, los tipejos envidiosos le dicen al rubio que no se junte con el prota y que los acompañe a un lugar especial, pero el men los deja en visto, donde ya más tarde continúa haciendo sus entregas con el prota. Ahí llegan a la zona del cuerpo cabelludo y descubren que el pibe ya se estaba quedando como Krillin por el problema que causaron los tipos mamadísimos el otro día, y es que encima el cuerpo tenía mucho estrés y se estaba cayendo por eso también. Por otro lado, cuando los chicos continúan con las entregas, nos damos cuenta que el rubio se estaba comenzando a distanciar del prota. Luego llegan a un lugar donde estaba un viejo que debía encargarse de mantener el brillo en la piel, explotando la grasa. El pequeño detalle es que tenía que sacrificarse en medio de la explosión para cumplir con su trabajo. Así que sí, todos dejen una F en el chat por el viejo. Ahí cuando salen del lugar, el prota se da cuenta que el tanque de oxígeno que trajo el rubio otra vez estaba dañado, y tras la explosión comenzó a salir un humo que olía horrible, el cual era causado cuando el oxígeno y la grasa se fusionaban. Gracias a esto, el rubio vuelve a sentirse mal y se aleja del prota, diciendo que no eran parecidos y que lo mejor era que cada uno trabajara por su cuenta. Por otra parte, vemos que el rubio se vuelve a encontrar con los tipejos del otro día. Estos lo llevan a un lugar donde son rociados por cafeína, y gracias a esto, los rojitos salen de ahí como si se fueran metido un pase de batalla a nivel dios, y trabajaban como nunca, pero cada vez que se le pasaba el efecto, se sienten más débiles. Pero bueno, aún así, el rubio comenzó a ver al prota hacia abajo y no lo respetaba. Sin embargo, las fosas nasales se dañan por el exceso de cafeína y se abre un agujero que comienza a mandar con San Pedro a los rojitos. Ahí el prota por suerte logra salvarse, pero no se puede decir lo mismo del rubio, que apenas estaba sosteniéndose, estando a punto de caer al vacío. Ahí el men comenzó a pensar que era una basura y por eso iba a morir, pero justo en ese momento el prota llega para animarlo y salvarlo con el poder de la amistad. Y bueno, gracias a las palabras del man, el rubio deja de comportarse como un tonto, se aleja de los tipejos y sigue trabajando al lado de nuestro prota. Y bueno, al día siguiente vemos que las blanquitas van hacia la parte de las piernas, y a mitad de camino se encuentran con un desmadre donde estaban muertos muchos rojitos, lo cual se conoce como coágulo sanguíneo. Por otra parte, seguían haciendo entregas con el rubio cuando de la nada casi petan por culpa del humo de la otra vez, pues el dueño del cuerpo ahí seguía dándole ahí al vicio. Y gracias a esto, el jefe les dice que está bien preocupado, porque cada vez quedan menos de ellos y además estaban muy cansados para entregar el oxígeno, y como si fuera poco, justo en ese momento comienza a llover alcohol, así que los pibes van al hígado para limpiarse, pero cuando llegan ahí se dan cuenta que todo estaba apagado y sucio, y es que ya no quedaban muchos trabajadores, y el local de las cariñosas estaba prácticamente en ruinas. Ahí la waifu que atendió el prota el otro día les explica que el dueño del cuerpo ha estado tomando birras como loco, y por esa razón el hígado estaba a punto de irse a la chingada. Al mismo tiempo se disculpa por no poder atenderlos, pero bueno, de esta manera los chicos continúan chambeando, pero esta vez van hacia la parte de la pantorrilla, donde ahí era más difícil entregar el oxígeno, ya que gran parte del camino era una subida. Pero bueno, cuando los pibes están ahí dándole, aparecen los tipejos que siempre los están molestando, y le dicen al rubio que si toman cafeína, con ellos podrían trabajar mucho mejor y no estarían cansados. Pero bueno, el prota ya está cansado que ese par de tontos molesten a su amigo, y les dice que lo dejen tranquilo. Debido a esto, los muy hijos de su madre buscan de asesinarlos más adelante, y cuando llegan a la parte del coágulo de sangre, por suerte son salvados por la blanquita Ricolina, justo en el último momento. Y bueno, más adelante
la waifu les dice que ese no era el único desmadre que había por esa zona, y es que ella también se había encontrado con otros, donde en ese momento la presión de la sangre aumenta y saca la pelota de rojitos que estaba coagulada, así que comienza a causar desmadre por todo el camino. Y bueno, en medio de eso, mueren los tipejos fastidiosos. Ahí los pibes intentan detenerla antes de que llegue al pulmón, porque si eso ocurre, ahí sí, se pondrá fea la cosa. Sin embargo, no logran llegar a tiempo y la pelota de rojitos tapa una de las entradas de los pulmones, donde ahí al ver que los pibes que trabajaban dentro del pulmón se estaban quedando sin oxígeno, el prota les dice que hay otro camino para repartir el oxígeno en esa zona, así que se van por las arterias bronquiales, donde a pesar de que el camino era peligroso, lograron entrar. Y bueno, la bola de rojitos se desintegró y salvaron a todos los trabajadores que estaban en el pulmón. Ahí cuando todo se tranquiliza, la waifu le agradece al prota por su trabajo, pero era muy temprano para eso, porque salen de un problema y viene otro, ya que cuando la waifu está caminando de lo más tranquila, nota que no están sus compañeras por ninguna parte del cuerpo. Ahí en un cambio de escena vemos que el prota llega a la zona de las canicas de nuevo. Ahí el líder le dice que tenía mucho tiempo que no pasaba por aquí, ya que el cuerpo estaba tan estresado y dañado que ya no sentía ganas de hacer el sin respeto. Pero bueno, en medio de la conversación comienzan a aparecer un montón de hongos bien feos, los cuales causan comezón y pues bueno, cómo llegaron ahí, ni idea, pero debían limpiarlos rápido. Así que cuando los chicos llegan a la zona donde estaban los bebés, el prota se da cuenta que ya casi no quedaban, y esto era porque había poca testosterona en el cuerpo. Ahí al escuchar eso, el prota le pregunta si el men podría dejar herencia, pero la waifu le dice que tienen problemas más serios en ese momento. Y bueno, debido a esto, el prota estaba repartiendo ahí todo despechado, pensando en todo lo que estaba pasando en el cuerpo. Ahí el rubio, al verlo así, intenta animarlo, y en eso también llega su waifu, aunque ella no fue precisamente a animarlo, ya que también tenía sus problemas personales, pues no había visto a ninguna de sus compañeras, y les pregunta si ellos saben algo, pero los pibes le dicen que no, y es que esto es preocupante, ya que si no aparecen rápido, no podrán defenderlos de los virus o las bacterias. Y bueno, luego de dejarlos más asustados que nunca, se va corriendo bien tranquila. Sí, sálvense quien pueda. Ok, no. Bueno, por otra parte, los pibes llegan al pulmón y ven al tutor que estaba preparando a nuevos reclutas, pero esta vez eran muy pocos, ya que como el dueño del cuerpo se la pasaba haciendo desastres y ya casi tenía un pie en la tumba, el cuerpo ya no produce más rojitos como antes. Pero bueno, al verlos, el tutor les dice al prota que prepare a los novatos, pues su esfuerzo llega a oídos de los demás, y era muy famoso, aunque bueno, él no se sentía preparado para ser profesor todavía. Aún así acepta el reto y comienza a ayudar a los nuevos. Ahí los pibes, como no tenían experiencia, lo único que hacen es complicarle las cosas al prota, tanto así que tienen que entregar sus bombonas, y encima que ahora le tocó ir solo a la parte del pie, porque a uno de ellos se le olvidó entregar el pedido en ese lugar. Y bueno, de camino, el rubio lo ve muy cansado y le dice que no debe hacer el trabajo de los nuevos, pues a ellos le sacaron la ñoña cuando estaban en su lugar. Pero bueno, el prota no le importaba eso y le dice que deben esforzarse más, ya que quedan muy pocos trabajadores. En eso llega a un lugar oscuro donde estaban los hongos que vimos en un principio, pero cuando se acercaron a ellos, llega la blanquita Ricolina al rescate y comienza a madrearlos a todos. Sin embargo, eran muchos, así que la central, como estaba viendo todo desde sus computadoras, envían refuerzos y ahí llegan las dos amigas de la waifu y le dicen que también estuvieron buscando a más compañeras, pero no encontraron a nadie. Pero bueno, ahora no era momento para hablar, ya que todas se ponen a madrear a los hongos, donde por suerte comienza a salir agua de las paredes y también aparece una luz que acaba con los hongos. Esto fue gracias a que el dueño del cuerpo tomó una medicina para eliminarlos. Y bueno, a pesar de que las waifus estaban bien cansadas, el jefe les dice que deben ir a eliminar los demás hongos que estaban por otras partes del cuerpo, cosa que era bien difícil, porque solo eran 3, pero como la blanquita no se rinde, se fue sin decir nada. Y bueno, al ver esto, el prota también comenzó a esforzarse aún más, entregando el oxígeno, al punto de casi volverse loco, así como estaban los pibes mamadísimos. Pero por suerte, el rubio logró evangelizarlo y decirle que debe tomarse un tiempo para descansar, pues el cuerpo no iba a detenerse solo porque él no trabajara, además que era lo mejor para liberar estrés y regresar con más ánimo a la chamba. Y bueno, al día siguiente, el prota llega a los pulmones y se disculpa con el novato por haberle gritado, y ahí llega otro rojito que les dice que hay una emergencia en el estómago, así que deben ir todos con un montón de oxígeno. La cosa es que al llegar ahí, todos se quedan flipando como el ácido del estómago elimina todos los alimentos. Y bueno, en eso llega el señor bien amargado que trabaja ahí y les dice a los rojitos que ese es el lugar más peligroso del cuerpo, y es que así debía mantener el ácido bajo control, pero necesitaba ayuda para eso, ya que apareció una úlcera gigante que estaba rompiendo las paredes, así que si no la reparan, el ácido se iba a descontrolar y comenzaría a quemar todo el cuerpo. Así pues, mientras buscan el oxígeno para los trabajadores que estaban cubriendo las heridas, los rojitos comienzan a irse con San Pedro gracias a las fugas de ácido que ocurren por los pasillos constantemente, aunque el viejo ya estaba acostumbrado a eso y lo único que podía hacer era intentar salvar a los que podía. Y bueno, de resto dejaba que las enanas se encargaran de reparar el desmadre. Al mismo tiempo les dice que todo eso ocurriría por una mala alimentación, y es que tomaba mucho alcohol
alcohol y encima tenían mucho estrés, así que si iban a trabajar en ese lugar, debían estar dispuestos a morir en cualquier momento. Y bueno, al escuchar eso, el rubio se asustó de manera tal que terminó escondiéndose mientras que el prota y los demás seguían entregando oxígeno. Pero al final, el men se arrepiente y regresa para ayudar al prota. En ese momento todo se empieza a poner más feo, pues de la nada aparece una bacteria con forma de lombriz gigante en medio del ácido. Esta era la que había provocado la úlcera. Y bueno, en eso llegaron las tres blanquitas que quedaban para darse unos buenos guamazos con la bacteria. Todo mientras que el prota seguía trabajando con el rubio. Pero ahí de la nada, vemos que se rompe una de las paredes y le cae ácido en la pierna. Sin embargo, se pone de pie y sigue trabajando. Por otra parte, la blanquita le clava la katana en el ojo al monstruo. Y gracias a eso, todo comienza a derrumbarse por donde estaba el prota. Así que comienzan a correr como en una secuencia de Tomb Raider. Pero como el men tenía el pie lastimado, se cae y justo cuando está por caer al vacío, el rubio se sacrifica para salvarlo y cae al vacío. No, gente, no puede ser. Ahí el prota queda traumado por lo de su amigo, pero el viejo le dijo que se pusiera las pilas para que no le pasara lo mismo. Y bueno, cuando vamos a la parte del salseo, vemos que aparece un robot gigante que acaba con la bacteria. Este era un antibiótico que el dueño del cuerpo se había tomado. Y bueno, cuando todo el peligro pasa, vemos que el prota se va bien triste a su departamento. Ahí comienza a faltar al trabajo y le dice que no le importa que todo se vaya a la chingada, ya que bueno, estaba cansado, jefe. Y bueno, también se sentía culpable por la muerte de su amigo, ya que si no hubiera tropezado, quizás estuviera con vida. Pero bueno, era un riesgo que él decidió tomar. Por otra parte, vemos que la blanquita lo extrañaba mucho. Y bueno, mientras caminaba por las calles, nota que todo estaba de mal en peor. Las células estaban ahí, que ya no podían ni con su alma. Las bacterias aumentaban y bueno, todo era una bomba de tiempo. En ese momento vemos que todas las blanquitas son llamadas para atender una bacteria que apareció en el pie izquierdo, donde al ver dicha bacteria, vemos que era diferente a las demás. El jefe manda a todo el mundo a acabar con ella, y a pesar de que todos buscan de madrearla, no pueden con esta, hasta que ahí le disparan una pinche bazooka y tampoco le hacen ni cosquillas. Por otra parte, vemos que el prota sale de su casa y se va al lugar para hacer la automorición, porque ya no se sentía útil, pero el viejo que estaba en ese lugar le dice que deje de llorar como una niña y se ponga a trabajar, pues solamente dejaban descansar a los pibes que se partieron la madre bien duro en la chamba, y a él aún le falta mucho por delante. Debido a esto, el men va hacia el lugar donde está la bacteria, la cual se generó porque el dueño del cuerpo no cuidó bien su salud y dejó que la bacteria creciera, donde a pesar de estar en un dedo, era muy letal. Pero bueno, el prota ya estaba cansado de seguir trabajando muy fuerte y que el hijo de su madre siguiera llevando una mala vida, así que comienza a causar desmadre. Y es que mientras le gritaba que tomara más agua, se pusiera a hacer ejercicio, dieta, mejorar su salud y ese tipo de cosas, pues todos estaban sufriendo por su culpa. Pero en medio de eso, la waifu la abraza para calmarlo y le dice que estaba bien descargar la ira, pero le dice que no lo haga en el mundo que ha sobrevivido gracias al sacrificio de muchas células, entre ellas su compañero, así que debía honrar sus vidas, y al mismo tiempo le dice que no es bueno trabajar de más y debe disfrutar más, donde gracias a estas palabras recuerda al rubio y comienza a llorar. Ahora en un cambio de escena vemos que uno de los rojitos antiguos está repartiendo oxígeno con el nuevo que ayudó al prota el otro día, cuando de la nada se cae por lo sucio que estaba el pasillo. Ahí el men se fija que en uno de los pasillos estaba oscuro y había varios compañeros muertos. Ahora en un cambio de escena vemos que nuestro pibe regresó al trabajo como de costumbre, pero como ya no tenía al rubio, estaba con los novatos, los cuales lo veían como un ejemplo a seguir. Pero bueno, ellos no sabían por todo lo que tuvo que pasar el men para llegar a este lugar y todas las cosas que le pasaban por la mente. Pero bueno, aún así, él seguía echándole ganas. Ya en un cambio de escena, vemos que las venas que están cerca del corazón están llenas de grasa, lo que hace que la circulación sea más difícil. Y bueno, el daño era tan grave que causó un derrumbe en el techo que acabó con varios rotos, así que las plaquetas fueron para intentar reparar lo más rápido que puedan. Al ver esto, el prota se preocupa, ya que recordó lo que había pasado con el coágulo que llegó al pulmón y pensaba que podía pasar lo mismo. Y es que como si fuera poco, en ese momento ocurre otro derrumbe que bloquea todo el camino hacia el corazón y encima el oxígeno se acaba. Aquí el men ya casi estaba viendo la luz del cielo porque le estaba comenzando a dar un infarto. Debido a esto, todo se comienza a apagar, los órganos dejan de funcionar, nadie puede trabajar, la central no sabe qué hacer y el viejo que estaba en la parte del cerebro hace un comunicado diciendo que el cuerpo ya no puede más, así que todos se iban a ir con San Pedro. Sin embargo, el prota no se rinde y comienza a correr hacia el corazón mientras las luces se van apagando. Y bueno, a raíz de todo lo que estaba ocurriendo, el dueño del cuerpo comienza a recibir electrochoques para intentar reanimarlo. Debido a esto, las costillas comienzan a gritarse, pero bueno, al ver lo que estaba ocurriendo, todas las células comienzan a animar al corazón, justo como lo estaba haciendo el prota. Y mientras rezan 3 Padre Nuestro y milagrosamente los electrochoques hacen efecto, el corazón, bueno, vuelve a latir. Pero eso no significa que estuviera a salvo, pues todo seguía bloqueado y los rojitos no podían llevar el oxígeno al corazón. Aunque bueno, en eso aparece una manguera gigante que logra quitar las piedras del camino, y así los pibes corren para entregar el oxígeno. Aquí nos explican que al cuerpo le estaban haciendo un tratamiento de stent, una malla de metal que se coloca en la vena para mantenerla abierta,
y así la sangre pueda circular. Ahí vemos que el prota y todos sus compañeros andaban repartiendo oxígeno a todos los órganos lo más rápido que pueden, donde gracias a ello todos empezaron a recuperarse. El jefe les dice que gracias a su esfuerzo el cerebro no sufrió ningún daño. Y bueno, tras esto, el men continúa chambeando la oscuridad, y mientras piensa en todo lo que se ha forzado, ve como las luces comienzan a encenderse nuevamente, y la gente comienza a trabajar de nuevo. Ahora en un cambio de escena, vemos que todo estaba mejor, el cuerpo se veía en mejor estado y todos estaban trabajando más animados. Pero aún así, siguen habiendo bacterias, pues cuando el prota estaba caminando por uno de los pasillos, se encuentra con su waifu, que justo estaba acabando con una, donde luego de esto salen a caminar, la waifu le agradece por todo lo que hizo por el cuerpo, y ambos tienen un momento muy lindo, en el país de las maravillas que todos crearon. Pero como este man es bien salado, y la cosa no puede terminar bien, vemos en una escena postcrédito que el dueño del cuerpo le hacen una transfusión de sangre, en la que los protagonistas son transferidos a otro cuerpo, que estaba aún peor. Sí, gente, después de partirse el retrovisor salvando al otro cuerpo, al final lo enviaron para Azkaban. Pero oye, si quieres saber qué pasará con nuestros protas, pues lo sabremos en la siguiente temporada. Así que si te gustó el anime y te dejó varias enseñanzas para cuidar más tu cuerpo, no olvides dejar el like y comentar la palabra salud para que yo me ponga manos a la obra.